Por favor, me acompañan con sus Biblias. Seguimos estudiando la carta a los Efesios. Esta tarde, Efesios 4. Efesios 4. Como se han dado cuenta, la razón por la que estamos, o más bien por la razón por la cual estamos continuando y estudiando de esta manera sistemáticamente esta carta a los Efesios, bueno, como lo hemos leído anteriormente, es para buscar la unidad de la fe, la unidad en un cuerpo, la unidad en un solo espíritu, una fe, un espíritu, un Dios, un bautismo, ¿verdad? Así es que para que esa misma unidad que vengamos trabajando todos, podamos ser edificados, creciendo en amor y que juntamente podamos andar como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Así es que esa es la razón por la cual estamos estudiando, ¿verdad? Esta carta, empezamos a estudiarla del capítulo 4 y como nos dice ahí en el versículo 17 del capítulo 4, también esto nos va a servir para llevar la nueva vida en Cristo. Ahora sí que la palabra siempre nos va a poner y nos va a traer a la verdad de mis pensamientos, de mi forma de vida, de mi estilo de vida, o cómo estoy llevando yo la relación mía, personal, para con Dios. Así es que esta carta, yo le pido a Dios que sea para edificarnos cada uno de nosotros y podamos vivir como Dios manda, tanto en nuestros hogares, en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestras familias y en todo aspecto de nuestra vida cotidiana. Así es que no nada más, también yo les pido que pongamos oído y que aprendamos, sino como nos pide Santiago, que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Porque de qué sirve que vengamos y escuchemos y escuchemos y escuchemos y no hacemos lo que dice la palabra. Lucas 6 nos dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Fíjense. Así es que, amados, yo les invito a que cuidemos nuestra forma de vida, ¿verdad? Y que todo lo que vaya en contrario hacia la palabra, tengamos cuidado, porque se nos dice que por los frutos nos conocerán. Y si no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, podré llamarme cristiano, podré venir a la iglesia, podré levantar las manos, pero nuevamente, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y no hacemos lo que dice su palabra. No vivimos conforme lo que dice su palabra. Como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como madres y como todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Así es que, como decíamos el domingo pasado, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, los unos de los otros. Bueno, así es que tenemos que empezar, como mencionábamos la semana pasada, a dejar esa vieja manera de vivir. Continúo leyendo versículo 26, que este va a ser el versículo de este día que vamos a estudiar. Dice ahí: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cierre sus ojos, vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, gracias nuevamente, Señor. Yo te pido que tú nos guíes esta tarde, Señor, y que tu palabra venga a darnos frutos al 100%, Señor. Queremos que tu palabra nos dé entendimiento, nos dé discernimiento, nos dé luz, Señor, para que podamos vivir justa y piadosamente en nuestra manera de vida, Señor. Entonces, te lo pido, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, ¿qué podemos entender por airar? ¿Qué se entiende por airar? Bueno, pues a lo mejor
nuestra mente o nos habla pues, de enfurecer, de enojar, ¿verdad? De enojo. Y pues sí, ciertamente el diccionario de la lengua española habla acerca de este vocablo, airar, significa irritar o enfurecer. Ahora, como hemos venido haciendo ya anteriormente, checando los textos originales, vemos que dice el texto griego por la palabra airar en este original. Esta palabra airar significa provocar, significa exasperar o colerizarse, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa provocar? ¿Cómo que, a ver, me provoco o me provocaron? ¿Qué es eso? ¿Qué significa provocar? Significa irritar a alguien para que discuta o pelee. Encolerizar significa enfadarse rápido. Exasperarse significa enfurecerse uno hasta perder la paciencia. Ahora, si yo parafraseo este versículo con los significados que le acabo de dar, diría algo así: irrítate, enfádate, enfurécete, pero, me detengo ahí, pero, muchas veces nos hemos puesto tal vez tan enfadados, tan enojados, que en ocasiones hemos perdido hasta la sensibilidad de hablar. Hemos perdido el control y hablamos cosas que no debimos de haber dicho, que no debimos de haber ni siquiera hablado. ¿Por qué? Lo vamos a desglosar poco a poco, y yo les quiero pedir, amados, de verdad, esto es un poco más serio de lo que podamos pensar o lo que podamos ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a enseñar precisamente lo que es el airarse. Como podemos ver, la Biblia no nos dice que debemos de evitar sentir enojo. No nos dice, no se enojen, dice, airaos. Pero, no. Aquí se destaca que debemos de estar controlando o más nuestro ser apropiadamente. Es lo que nos dice. Enójate, enfurécete, pero contrólate. Si somos descuidados al hablar mientras estamos airados, mientras estamos enfurecidos, mientras estamos enojados, eso va a ayudar para herir al otro. En muchas situaciones, esto es una herramienta que Satanás utiliza, ¿verdad?, para destruir las relaciones. Puede ser relación marital, puede ser relación de amistad, compañerismo, trabajo, por un enojo, por no sabernos controlar, y ahí perder inclusive el guardar nuestra lengua. La semana pasada hablábamos de la lengua, el uso de la lengua. Fíjense cómo Dios nos está hablando para que nos empecemos a controlar. Ahora, ¿por qué podremos más bien, o por qué es mal, o por qué está mal si guardamos, por ejemplo, la ira y quedamos así todos, hasta a veces frustrados por no sacar esa ira, ese enojo, ese enfurecimiento? Bueno, nos puede llevar a la amargura, y esa amargura nos va a empezar así a comer poco a poco, poco a poco. Nos va a ir destruyendo por dentro poco a poco. Bueno, pero eso va a ser otra enseñanza acerca de la amargura. Ahorita vamos a ver a lo que Pablo nos quiere decir, a lo que Dios más bien nos quiere enseñar
enseñar por medio de Pablo. Así es que bueno, nos dice ahí Pablo, bueno, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato. Sí, creo que todos aquí alguna vez nos hemos enojado. Digo, todos. ¿Quién nos ha enojado? Que levante la mano. No, pues nadie. Bueno, ni desde la más pequeña ni hasta el más grande. Todos nos hemos enojado. Así es que, fíjense, cómo Dios, el creador de todas las cosas, Él es el que nos conoce mejor que inclusive nosotros mismos. Él sabe cómo eres tú, cómo soy yo, cómo está tu corazón, cómo está tu mente, cómo está todo, precisamente para estar bien con Dios. Y si Él nos conoce mejor, bueno, pues precisamente Él nos va a dar la respuesta para evitar que pasemos de enojo a amargura. Así es que repito, bueno, la palabra nos enseña, o sí nos dice, o nos es permitido a que nos enojemos. De hecho, inclusive, si me acompañan, vayan buscando ahí Mateo 5:22, por favor. Mateo 5:22. Mateo 5:22 nos dice ahí: pero yo os digo que cualquiera que se enoje se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, le voy a leer estos mismos versículos en otra versión. Dice: pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? Repito, Él sabe qué es lo que hay en todos nosotros. Y Él sabe que hay grados de enojo, ¿sí o no? Bueno, pasa algo, si te enojas, por ejemplo, tu hijo no te hace caso y le estás hablando, llega a un cierto grado de enojo que le dices: oye, ¿qué pasó? Pues ya te llamé, ya te hablé. O la esposa, el esposo, ya nos dicen ahí, ya está la comida, y sí, ahí voy. Pues ahí voy, y 3, 4 veces, y ahí voy. Pues ya estás desenfrío, ¿verdad? Pero fíjense, repito, hay grados de enojos. Si notamos que dice la frase ahí en Efesios 4:26, dice, perdón, ahí en Mateo dice: el que se enoja va a juicio. Estoy diciendo con esta otra versión. Luego les dije: el que insulte a su hermano va al concilio. Y la última frase de este pasaje que les leí en esta versión dice: el que maldiga será expuesto al infierno. Y esto rápidamente me llevó hacia el decálogo. No sé si se acuerdan ahí el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Alguien se lo sabe? No matarás. No matarás. Tan sencillo que parece, ¿verdad? Tan sencillo. Pues no, yo no he matado a nadie, ni a una mosca. Bueno, pero el sexto mandamiento no solo prohíbe el acto de matar a alguien, sino aplica también al pensamiento y a la palabra, ¿verdad?, que va en acción
hacia maldecir, que va en acción hacia, como si ya a veces hasta con nuestra mirada, por eso dicen, esas miradas parecen, fueran pistolas, no hubieran matado. Y es precisamente lo que Jesucristo nos quiere decir. Escucharon antes que no matarás, pero yo les digo, el que diga necio, el que diga fatuo, dice ahí. La palabra necio es una expresión inclusive de disgusto, ¿verdad? Y esa expresión nos lleva a pensar de alguien pues que es un tonto, un ignorante. Ándale, no seas necio. A veces confundimos la necedad con la terquedad. Pero pues la Real Academia Española dice necio significa ignorante. Mientras fatuo expresa también desprecio hacia una persona. Y no nada más es el desprecio, fíjense. No nada más es el desprecio de decirle fatuo a alguien, o perdón por la palabra, decirle estúpido, baboso. Eso es lo que traduce en el original. Estúpido. Cuando nosotros estamos de esa manera tratando a una gente, fíjense, eso nos lleva a cerrarnos. Por cualquier situación, ahorita no vayamos si la situación es justa o injusta, o es que el primero empezó, ahorita no olvidemos, sino estamos hablando de lo que nos dice ahí 4:26 de Efesios, airaos pero no pequéis. Ahí no está hablando Pablo de que, bueno, si te hacen ahí no. Está hablando airaos pero no pequéis. Así es que si decimos fatuo, estúpido a una persona, nos hace ser inclusive más superiores que él. Aparte de que lo estamos lastimando, lo estamos minimizando, ¿hasta dónde llegamos nosotros? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos enseña eso. Dice, el que quiere ser exaltado, humíllese. ¿Sí o no? Pues de esa manera, quiero ser exaltado, quiero ser humillando yo a los demás. ¿Verdad que no? No va de acuerdo. Por eso, precisamente lo que les dije, esta es la razón por la que estamos estudiando esta carta. Porque a lo mejor podemos estarlo pasando viviendo en nuestro matrimonio, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros padres. Me ha tocado escuchar chamaquitos que le dicen, ay, no seas tonta a la mamá. No seas tonta. ¿Cómo le dices a tu mamá? Fíjense, la idea que nos habla en ese pasaje de Mateo, tanto el juicio y el concilio estaban designados por las autoridades religiosas. Y cuando les traían a alguien, ¿verdad?, acusado, y se les entregaba, o más bien si se les encontraba culpables de lo que por la razón que se los habían traído, dependiendo el grado de la culpabilidad, una de dos, o eran apedreados, o eran degollados, o estrangulados, decapitados, dependiendo del grado. Pero es lo que quiere decir. Si tú le dices fatuo, dice, o sea, bueno, le dices necio a alguien, ¿qué te va a pasar? ¿Qué dice ahí? Si le dices necio, ¿qué dice ahí? Mateo 5, ¿qué dice? 5:22. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Fíjense. Si le decimos necio, nada más de decirle necio, y ya le dije qué significa necio, no seas necio.
Ahora el que maldiga al prójimo, a su prójimo, ¿qué pasa? ¿Será echado al fuego? Yo hago una referencia en cuanto, imagínense que aquí estamos hablando precisamente ahorita de esto, lo manejamos, de repente tenemos una reunión donde llega gente pues que no es, digamos, de la congregación, y yo de repente empiezo a maldecirlos, empiezo a decir, no, pues estos malditos, que se mueran. Ojalá tuviera yo por ahí algo para... ¿Qué pensarían de mí? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían? Ayúdenme, cooperen, los escucho. ¿Qué pensarían? O sea, se quedarían aquí. Primero nos sorprenderíamos, ¿verdad? Se sorprenderían, bueno, ustedes. Dije, ¿cómo? A ver, escuché bien. Y de repente otra vez, en otra situación, de otra manera, ¿qué dijeron ustedes? Y que de repente, bueno, pues ahora nos tocó hablar, ama a tu prójimo. Y salimos y en otra circunstancia, y yo vuelvo a manifestar eso. ¿Qué van a decir? ¿Será? ¿O no será? ¿Verdad que no? Pues creo que es lógico, ¿verdad? Es lógico. Pero fíjense, el sexto mandamiento nos dice no matarás, y vemos los resultados que aquel que matara, el que mataba a alguien, dice ojo por ojo, vida por vida. Así era, ¿sí o no? Ahora Jesucristo vino y dijo, dices falto a alguien, lo haces de menos, lo humillas, estás expuesto al infierno. Ay, Señor, pero pues nada me separará, y ni peligro, ni espada, ni esto, ni el otro, y pues los que estamos en Cristo seguros estamos, y todos esos versículos que vienen a la mente. Ay, Señor. En primera de Juan nos dice, el que está en Cristo, ¿verdad? El que dice que está en Cristo y no guarda su palabra, sus mandamientos, no es de Él. Así es que por eso les digo esto: si no hacemos lo que dice la palabra, no somos de Él. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, no hay nada más claro. Dice también ahí en Juan, en primera de Juan, dice, bueno, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves, que no has visto, si no amas al que ves? Al que estás viendo ahí a tu prójimo. Si no lo amas, al contrario, lo humillas. ¿Por qué? Porque X razón te airaste y después llegó y sobre ese enfurecimiento, sobre esa exasperación, llegó la palabra. Eso es lo que Pablo quiere evitarnos. Eso es lo que precisamente Jesús dijo. El que diga, el que esté, el que diga. Fíjense, esa palabra que se traduce ahí por infierno es la palabra Gehenna en el original. Anteriormente había un valle en el sur de Jerusalén que se llamaba el valle de Hinnom. En este valle podemos ver en crónicas cómo ahí sacrificaban a los niños, ¿verdad? A Moloch. Ahí iban y los pasaban por fuego. Se los sacrificaban a ese dios Moloch. Bueno, en los tiempos de Jesucristo, ese mismo lugar, ese mismo valle, era utilizado para quemar, pues en este caso, todo lo que no servía. La basura estaba siempre un poco a las afueras de la ciudad, y ahí eso
Siempre. Entonces, esto precisamente por esta razón, los testigos de Jehová, ellos dicen, no, es que eso se hace una referencia a ese valle. No, pues sí, o sea, el infierno no existe. No. Fíjense cómo Jesús utilizó en una forma en parábola para que comparara, ¿sí? Fíjense, el fuego, el Gehenna, ese fuego que nunca se apagaba, ¿verdad? Para compararlo con el infierno, el lago de fuego. Ahora, para que tengamos una idea, si eso siempre estaba prendido, el infierno, ¿cómo debe ser? Ahorita ya obviamente pues ya no está prendido, ya se apagó. Pero era una referencia que Jesús le estaba diciendo, así, el lago de fuego así va a ser. Jamás, ese sí, jamás se va a apagar. Por eso, amados, yo les digo, mucho cuidado. Al enojarnos, al airarnos. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo, Él se enojó, sí. Se enojó, miren, vayamos ahí en Marcos 3. Vamos a leer versículo 1 al 6. Dice ahí, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Fíjense, bueno, la palabra ahí lo que nos hace referencia a que tenía la mano seca no es que estaba seca, así como un árbol, ¿no? Estaba paralizado, es lo que quiere decir. ¿Ok? Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, fíjense, agarró al hombre y les dice a los que estaban ahí, a los que estaban en la sinagoga, les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Fíjense, aquí les está preguntando a ellos. Ellos sabían qué responderle. Sabían pues es algo lógico. Hasta el que no conoce de Dios, o hasta la persona menos letrada, por instinto, hasta un animalito, por instinto, hace el bien, salvar a alguien. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto que de repente un animalito ya está y órale, ¿verdad? O del fuego, o algo, se está ahogando y chispas, de ahí lo salva, ¿no? Pero fíjense. Pero ellos callaban. Ellos no quisieron responder, sabían la respuesta. No quisieron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Oye, Señor Jesús, ¿te enojaste? La misma palabra que utiliza en el griego, Pablo, es la misma palabra. Se enojó, pero dice ahí, fíjense, entristecido por la dureza de sus corazones. Bueno, pues sí. Ciertamente sí, les vuelvo a repetir, airaos, pero no pequéis. Nuestro Señor Jesucristo, enojado por ver esa actitud de ellos, pues ¿cómo no va a enojar? Fíjense, allá hace como más o menos un mes, hay un hermano, me reservo el nombre, allá en Neutral. Esta persona, bueno, pues está encargada del ministerio y les habían, junto con otro hermano que también están los que estaban ahí encargados, eran 3, y uno de ellos, se había enfermado una hermana, y la hermana, pues bueno, su esposo también terminó en el hospital, bueno, la hermana salió del hospital rápido, pero el esposo seguía y por esto perdió el trabajo. Bueno, necesidad tenía. Uno de los hermanos les dijo, oye, pues vamos a que la iglesia les ayude y uno de ellos, ¿qué creen que dijo?
Cuando me comentaron esa situación, yo sí le dije, a ver hermano, a ver, ¿cómo estuvo? Gracias a Dios, con toda paciencia, sí le dije, oye, no seas como los fariseos. Ellos veían las necesidades y no hacían nada. No seas como ellos. ¿Qué les dijo Jesús? Misericordia quiero, no sacrificio. Les da el ejemplo. ¿Quién de ustedes ve a su oveja que cae ahí en el hoyo, dice, y se tuerce, y no la saca, aunque sea el día de reposo? ¿Quién de ustedes lo hace? Bueno, pues más este hombre, ¿no? Les dice. Y eso fue lo que le dijo al hermano. Misericordia quiero, no sacrificio. Hermano, ¿cómo? No cierres tu corazón. No cierres tu corazón. Así es que imagínense, pues igual, el enojo, ¿sí enoja, sí o no? ¿Sí o no se molesta uno? ¿Sí o no? Pues ve la necesidad y no, pues no, pues ¿cómo? Pues que trabaje, no, ya no me acuerdo qué me respondió. Pero así es que por eso les menciono, amados, amados, pero no pequéis. Puede ser que a lo mejor hay alguien aquí que inclusive vino airado desde su casa por X situación. Viene airado todavía con el niño, con el esposo, la esposa, y está airado a lo mejor todavía. O llevan airados desde tiempo. Wow. ¿Qué pasa con eso? ¿Es posible? ¿Es válido airarme por tiempo? Te repito, al decirnos Pablo, ¿verdad? En este pasaje, al decirnos, enójense, enfurezcanse, pero no pequen. Pablo nos está diciendo que debemos de enfrentar nuestro enojo de inmediato. ¿Para qué? Para edificar nuestra relación, en lugar de destruirla. Si alimentamos nuestro enojo, a lo mejor esperando y esperando, daremos oportunidad a Satanás. ¿Para qué creen? Para destruirlos. Fíjense, vayamos a un ejemplo a Génesis, por favor, 4.1. Génesis 4.1. Vamos a leer ahí. Dice ahí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esa palabra ensañar es la misma palabra que se utiliza en el griego, pero en el hebreo es la palabra hará, que significa también colerizarnos, airarnos, enojarnos, indignarnos. Fíjense, ¿qué le dijo el Señor ahí? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué pones esa cara de entristecido, de amargado, de enojado? ¿Por qué? Enseguida
bueno, Dios te da la respuesta. Fíjense lo que les dice, voy a leer esta otra versión. Dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. En otra versión les voy a leer el mismo versículo 7, dice ahí de Génesis 4. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. La respuesta inmediata, lo mismo de Pablo: airaos, pero no pequéis. Ahí está el pecado acechando. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El pecado está a la puerta. Ahí Satanás anda buscando a ver en cualquier momento. Ay, yo soy hijo de Dios, nada me va a poder hacer. ¿Eres hijo de Dios? Sí, ciertamente. Ciertamente. Job, hijo de Dios. ¿Y qué le hizo a Job? Díganme ustedes, ¿qué le hizo a Job? Todos sabemos la historia de Job, ¿verdad? Terminó encamado. Gracias a Dios, le dijo: todo lo que quieras hacer, menos su corazón. ¿Queremos pasar una situación así? ¿Quién quiere verse así, como Job? Pues bueno, a lo mejor yo sí, porque vemos cómo terminó Job. Wow. Necesitamos probarnos, así es que bueno. Regresando ahí a Efesios 26, ¿dónde estoy? 4:26, ¿sí? Vamos a ver. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo reconoce que el enojo puede ser una reacción natural en la vida de todos. Y que uno puede enojarse con justificación muchas veces. Ay, pues es que sí, pero es que mira cómo me está hablando. Es que, ok, X situación, te enojas. Ok, pero no peques. No peques. El airarse con vehemencia o inclusive hasta con venganza es peligroso. Muy peligroso. ¿Cómo terminó Caín? Matando a su propio hermano. Estaba él encolerizado. Estaba airado. Pero es posible enojarnos, sí. Pero no pequemos. Pablo brinda la misma respuesta. No peques, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Inmediato. Inmediato. Ahí hay dos sugerencias en este pasaje. Les voy a leer la primera. La primera dice ahí es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quizá esto puede ser algo para que a su tiempo reaccionemos mejor. Para recordarnos que no es saludable el dejar pasar el tiempo, el prolongar el enojo. Es más, Pablo dice, es peor acostarte y dormirte con ese enojo, con ese enfurecimiento, que pases más tiempo a que te enojes. Fíjense, estaba leyendo y bueno, ¿qué causa o qué causas da el enojo, el enfurecimiento? Leí, dice ahí, los científicos médicos han comprobado que el enojo incontrolado contribuye a la alta presión y a muchas enfermedades cardíacas. Además, esta actitud de vivir enojado no da lugar al perdón. Fíjense, nosotros como cristianos debemos de estar prestos para perdonar. ¿Cuántos saben eso? Cualquier ofensa. Cualquier ofensa.
Si alguno, repito, está pasando por tiempos que no estamos viviendo, ¿verdad? Como dice la palabra, estamos pecando. Y si dejamos pasar más tiempo y más tiempo, estamos practicando el pecado. Y dice la palabra, aquel que practica el pecado no es de Dios. ¿Cuántos son de Dios? El que vive manipulado todos los días, podemos ver que les molesta estar en compañía de demás gente. Pero a la vez se quejan, esto mal me entiende, se quejan de su soledad. Se aburren también fácilmente, rápidamente. Pero no tienen ninguna iniciativa para hacer algo a lo contrario de eso. Viven contando a lo mejor sus problemas, pero igual no hacen nada. Son incapaces de hacer algo, o ni siquiera pedir ayuda, pedir consejo. Muchas veces decimos, bueno Señor, como decíamos la semana pasada, ¿cómo le hago? O la semana pasada o la semana antepasada, Señor, no sé cómo le voy a hacer. ¿Qué estoy pasando? Los problemas que estoy pasando con mi trabajo, en mi vida personal, con mis hijos, ¿cómo le hago, Señor? Ya hice de todo. Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Primero, teme a Dios y a su palabra. Cuando hagas de acuerdo a su palabra, ahí entonces dice, pide sabiduría, pídela, y el cual dice ahí, dará en abundancia. Pídala. Sin reproche dice que le va a dar. Santiago lo dice. El que vive enojado, el que vive así con ese tipo, critican a todos los demás. Andan viendo a él, pero no se ven ellos mismos. Están desconformes con todo. Le echan la culpa al gobierno, a la familia, al perro, al carro, a todo, al clima. Ah, es que mira, está lloviendo. Ah, es que mira, está nevando. Ah, es que mira, salió el sol. No puedo salir. ¿Cómo viven? Nuevamente, aislados, pero no pequéis. El consejo que nos da Pablo es muy sano, porque en cuanto más vayamos desplazando o alargando el arreglar nuestras diferencias, nuestros conflictos, va a ser menos probable a que lleguemos a remediarlas y terminar a lo mejor en lugares donde no queremos terminar. Si hay disgusto con alguna persona, igual puede ser entre hermanos. Fíjense, no lo digo por mencionarlo, pero bueno, una de las situaciones por qué tuve que ir allá a Montreal fue precisamente por eso. Habían por ahí hermanos ahí que estaban, ¿cómo creen? Gracias a Dios fuimos edificados ahí. Estuve ahí el fin de semana pasado, el sábado, y ya gracias a Dios el miércoles me llaman, no, ¿sabes qué? Gracias a Dios, mira, ya fui a hablar con el hermano y con fuimos a su casa y nos dimos pues me dio una alegría, un gozo, dije, gloria a Dios. Así que pues, hasta me dio mucha alegría. Y pues bueno, vemos cómo realmente uno, cuando se empieza a someter a la palabra de Dios, todo empieza a caminar. Dice la palabra, dice, reconoce la palabra de Dios. Haz la palabra de Dios, dice,
contrario, cuanto más dejamos crecer ese enojo, esa ira, más se va a empezar a amargar. Por eso nos recuerda nuevamente Pablo, no lo busquen, ya vamos a terminar. Romanos 12 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estoy leyendo Romanos 12, 18. Luego dice: bueno, si les hacen algo, esto, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si te han hecho algo fuerte y algo grueso que te, decimos en México, nos enardeció, por no decir, ¿verdad? Dice: perdona. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo, Señor? Dice Pablo, Pedro, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? Dice: no, Pedro, 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Para qué? No des lugar al diablo. Versículo 27 de Efesios lo dice ahí. Ese versículo en el original quiere decir dos cosas. No le demos oportunidad al diablo, ya sea en una disensión que se haya tenido, que no se haya podido remediar. ¿Por qué? Porque eso vendrá precisamente a una división y a lo mejor a una separación. Repito, muchas veces en iglesias, podemos verlo, en iglesias de Dios, pasa esto, por no entenderlo, por no comprenderlo, por no aplicarlo. Lo sabemos, dice, pues sí, cuántas veces a lo mejor han leído Efesios y lo han estudiado, pero cuando llega el momento, si es que yo qué, es que pues lo que, es que a mí me lastimó lo que me dijeron, pues sí, ya sé, pero entonces estás viviendo a tu forma de ser, a tu voluntad, y no a la voluntad de Dios. Y hace rato le cantábamos: Señor, cámbiame, quiero vivir conforme a tu voluntad. Y si lo estabas cantando, pues lo estás cantando nada más de labios. Espero que no sea así. Hay otra frase que puede tener, el otro sentido que nos dice el versículo 27 de Efesios 4. Dice ahí, ¿dónde estoy? Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? La palabra diablo, ¿qué significa? En el griego significa calumniador. Hay un reformador que consideraba esto y él quería decir con este versículo, dice: no le hagáis sitio en vuestra vida al calumniador. No le den espacio, no le demos espacio. En esos espacios, como les decía, si entre más tiempo pasa para perdonar o pedir perdón, ahí está, ahí va a estar, esperando, como león rugiente, dice. ¿Qué le dijo a Caín? Ahí está la puerta, puedes dominarlo, ¿sí o no le dijo? Puedes controlarlo. El pecado, cuidado, Satanás está a la puerta, estás echando. Termino diciéndoles, amados, con todo el corazón, si nos han hecho enfurecer, perdona. Si te han hecho irar por cualquier razón, es que tú no sabes lo que yo sentí. Bueno, sí, tal vez yo no sé, pero Dios sabe. Dios ve tu corazón, Dios ve la situación, sí, y Él va a pagar conforme a las obras de cada uno, y a nosotros nos va a pedir cuentas de cada palabra que hemos hablado. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Cierra sus ojos, vamos a ver.
Vamos a orar. Padre, Señor, ¿hasta cuántas veces, Señor? Ay, Señor, todas las veces que sean necesarias. A veces como personas, a veces como humanos, Señor, caemos en el error. Caemos, Señor, en esa situación de ira, de enfurecimiento, Señor, airándonos. Padre mío, tu palabra es muy clara, Señor. Tu palabra nos habla directo. No podemos trazar otra línea, Señor. No podemos esquivar, Señor, la verdad que hay en tu camino. Y tu verdad nos dice, Señor, airaos, pero no pequéis. Oh Padre, qué verdad tan grande, Señor. Tan grande, tan simple y sencilla que pueda parecer. Pero a veces, Señor, es muy difícil llevarla a cabo, llevarla por hecho, Señor. ¿Por qué? Porque anteponemos nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque pensamos solamente en nosotros, egoístamente. Oh Padre, Señor mío, yo te pido, Señor, que tú cambies nuestros corazones, que tú cambies nuestra forma de vida, que tú cambies nuestro ser, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si hemos fallado al prójimo, porque ciertamente, Señor, toda la ley se resume en esos dos mandamientos: amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo, Señor. Y el segundo es semejante: amar a nuestro prójimo. Padre, enséñanos a amarte, para amar a tu cuerpo, a tu iglesia, a cada miembro, Señor, que hace parte de tu cuerpo. Puede ser mi esposo, mi esposa, oh Señor, nuestros hijos, ahí, Señor. Padre, yo te pido nuevamente que tú nos des lo que cada uno de nosotros necesita, Señor, para poder hacer y llevar tu palabra, Señor, cumplirla, Padre. Porque de qué sirve, Señor, estar escuchando y no llevándola a cabo, Señor. Llegará el día que estemos contigo, Señor, y muchos te dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Pero, Señor, tú dirás: jamás te conocí, porque lo hiciste en tus propias fuerzas, porque lo hiciste, Señor, solamente de labios. Padre, no queremos estar en esa situación, sino queremos cumplir, Señor, tu palabra, hacerla, Señor, llevarla siempre, Señor, delante tuyo. Por eso, Señor, yo te pido que cambies nuestros corazones, Señor. Cámbianos, Señor. Haznos conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, Señor. Un corazón digno, Señor, de ser llamado hijo e hija de Dios. Todo, Señor, te lo pido. Todas mis situaciones, todas mis iras, mis enojos, todo lo malo que pueda haber, Señor, o que pueda estar pasando en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida, Señor, en mi vida personal, o hasta en nuestras vidas íntimas, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y nuevamente venimos humillados ante ti. Cámbianos, Señor. Cámbianos para poder glorificarte más y que los demás puedan ver en nosotros precisamente tu imagen. Todo está, Señor,